a ningún horario, no informan ni pinga, no dicen horario que va a quitar la corriente, quita la corriente 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la quitan de nuevo a esta hora como que uno se venga a lavar, no dejan ni lavar, ni cocinar dejan a uno, cojones que tienen el pueblo ya humillado y cansado ya para la pinga, no hay leche para los niños, no hay pan para los niños, no hay corriente para nadie. Así mismo es, viejuca, hay que salir para la calle. Vamos a escuchar esta, que esta es fresquecita, acabáis de salir del horno. Escucha, viejuca, ¿por qué Cuba entera tiene que acabar de salir a la calle de una? Porque no hay solución para los apagones, ni para la comida, ni para la medicina, ni para nada. La libertad hay que salir a lucharla en la calle. Las situaciones van a seguir tensas, van a seguir críticas por la combustible y los niveles de consumo que tiene el país y los niveles que podemos adquirir del exterior con la capacidad financiera que nosotros tenemos. Va a haber una semana, la semana que viene va a ser una semana, es decir, esta que empieza el domingo no, sino más adelante, ya con cierta seguridad, una mejor estabilidad en el diésel, no así en el fuel. Sigue siendo el problema fundamental de que estamos pasando por hoy, es el tema de los combustibles, porque ya no tenemos combustible que no sea comprado en el mercado internacional. Tenemos previsto que nos empiecen a arribar algunas cantidades de combustible. Entrando Vitera, 2-3 días después, entra una cantidad. Tenemos previsto la típica retórica del Partido Comunista de Cuba. Tenemos previsto, se está haciendo negociaciones, pronto vamos a salir de la crisis. Escucha. Que lo dijimos hace unos días cuando nos reunimos con toda la prensa, unas 40.000 toneladas de diésel. Fíjate, 40.000 toneladas de diésel, cualquiera puede pensar que es mucho diésel. La economía demanda una cantidad que un barco de 40.000 toneladas no es mucho tiempo. 40.000 toneladas de diésel en una isla como la cubana, que es una isla pequeña, pero es un país al fin. Es para el almuerzo, es para el desayuno, el almuerzo y la comida de 3 días de una fábrica. Esta gente no tiene solución, cubano. La única solución ahora mismo para salir de la crisis en la que vivimos todos allá adentro, en la que viven ustedes allá adentro, es acabar de salir de estos delincuentes. Ese combustible para las horas de la madrugada, cerrar la madrugada y que el pueblo pueda descansar, porque estamos conscientes de lo que está sucediendo. Estamos conscientes de que las madrugadas enteras, prácticamente en regiones, que las madrugadas enteras están en apagón, y prácticamente todo el día y prácticamente todo el país. Ellos están conscientes de que tú estás durmiendo con unos mosquitos que tienen lanza en la punta. Ellos están conscientes de que tus hijos duermen ahogados del calor y que tú tienes que echarle aire con un cartón para que tu pequeñito hijo pueda dormir. Ellos están conscientes de todas esas cosas. Ahora, la conciencia a ellos no les permite dejar de dormir en aire acondicionados como duermen ellos a pierna suelta. Tú eres quien tiene que sufrir los apagones todos los días, todas las noches, por décadas. Esto no es un problema coyuntural. Esto viene arrastrándose de décadas, desde Fidel Castro. Ustedes ven, esto no tiene presión. Esto calentar en una hornilla de ese 3 horas o 4. Y vamos a reservar ese combustible que nos está arribando para las horas fundamentales de descanso del pueblo se pueda tener con electricidad. Particularmente este fin de semana, que nos está pasando, el déficit de combustible que nosotros teníamos hecho una planificación de mover los barcos para poder suministrar a las patanas, poder suministrar a los emplazamientos, porque el fuel hay que moverlo en barco, el fuel no se mueve por carretera, y es tan poco el combustible que nosotros tenemos en los tanques que se demoró 3 veces más el tiempo de extraer el combustible de los tanques que lo normal, porque ya lo que está en el fondo es mucho más pesado todavía, y las bombas se demoraron mucho más. Eso trajo como consecuencia retraso en los barcos. Cuando entra un barco, sale y después tiene que entrar el otro. Al pueblo cubano no le interesa la muela que está dando este señor. Al pueblo cubano lo que le interesa es tener energía eléctrica en su casa. El fuel, el barco, hay que moverlos, hay que trasladarlo.
el barco se demora un poco más. Todo eso es problema de ustedes, el Partido Comunista de Cuba. El ciudadano, el obrero, lo que quiere es llegar a su casa y tener electricidad. A la gente no le interesa la situación por la que ustedes están pasando. Prácticamente el Ya país quitamos está- abuso de esto. Vamos a ver qué nos contaba el ministro de Energía y Minas hace 2 años atrás. Este no, el que había, el que tronaron. Queda la fundición de un material refractario en el piso de la caldera que se piensa podamos ejecutarlo en la tarde-noche de hoy y ya después comenzar con un proceso de fraguado y de secado de este material que debe concluir todos los trabajos sobre el domingo en la noche del domingo para el lunes, para poder encender la caldera, continuar el proceso de secado y la comunidad pueda quedar sincronizada en las primeras horas del lunes. Anoche a las 10:50 de la noche tuvimos una falla en una de las líneas de transmisión de 220 kV que enlaza Nuevitas con Holguín, y esta oscilación provocó la salida de las unidades. Y así es como ellos te mantienen envuelto en esa nebulosa, en esa muela constante de 65 años. Se va un ministro, llega otro, meten preso un ministro, fusilan a otro, destierran un ministro, los desaparecen, los mandan para la casa en plan pijama, pero el cáncer, el eje central del problema, la cúpula gobernante castrista del Partido Comunista, ahí se mantienen 65 años en el poder. Ese es el problema. El problema no es Gil, el problema no es este infeliz que ya no es ministro, son parte del problema. Pero el cáncer, el tumor es Raúl Castro y su familia. A esos son los que hay que sacar la patada del poder, para que usted vea que más nunca va a carecer ni de energía eléctrica ni de nada en su vida. Rico.